Bienvenidos, muy buenos días, Iglesia Palabra de Vida. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradezco mucho al pastor Eric por darme el privilegio de poder estar aquí, de tomarse el riesgo de invitarme. La primera vez que él me invitó pudo haber sido un error. Esta segunda vez es su culpa. Ya él lo decidió, así que agradezco nuevamente poder estar acá. Ya en serio, gracias a Dios doy por tener el privilegio de estar aquí con ustedes y compartir el consejo de la palabra de Dios. Antes que se me olvide, ya lo dijo Eliezer, pero traigo un saludo de la iglesia a la que yo sirvo, la iglesia Comunidad Cristiana, que está ahí en Huracán Supermarket. Probablemente ustedes van ahí de vez en cuando. Ahí está la iglesia nuestra y desde ahí servimos también a nuestro Señor. La última vez que vine hice sufrir a los pobres de Media porque vine cuando ya estaba empezando, ya habían pasado todo el culto y yo todavía estaban viéndome si me colocaban el sonido. Hoy vine un poquito más temprano. Estar en esta iglesia es un privilegio, pero también es un reto, porque es una iglesia que ustedes han puesto bien claro a la palabra como el centro de su vida. Ustedes saben que conocer a la palabra es conocer a Cristo. Juan dice que en el principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y luego en el verso 14 dice que esa palabra se hizo hombre, Cristo Jesús, y vino a habitar entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable y de fidelidad. Y vimos su gloria, la gloria única del Hijo del Padre. Así que conocer a Cristo es conocer a Dios y conocer a Dios es vida eterna. También lo dice así Juan 17, ¿no? Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a que Dios ha enviado. Así que Dios los bendiga, que Dios les permita seguir fiel en lo que hacen, que Dios les permita seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios y sobre todo en la obediencia a su palabra. Ustedes se han tomado un reto bastante hermoso y a la vez difícil de predicar. ¿Qué quieres que haga? O tal vez utilizo el... Ok. Ustedes se han tomado un reto, les decía, bastante difícil, que es predicar a un libro como el del profeta Amós. No sé, tal vez si le quita los bajos de una vez. ¿Ah? No sé, ustedes me dirán, yo sí. No, yo sé que me escucho, pero algo está resonando mucho. Bueno, les decía que predicar sobre el profeta Amós es algo bastante difícil, pero ustedes lo han estado haciendo ya por algunas semanas, así que espero no desentonar con lo que ya su pastor ha estado haciendo durante las últimas semanas. La semana pasada tuve el privilegio de poderme ver en YouTube la predicación del pastor y entendí muy bien que él hablaba sobre el arrepentimiento y les explicaba claramente a ustedes que arrepentirse significa darse cuenta del propio pecado, significa reconocer el pecado, significa aborrecer el pecado, renunciar al pecado y volverse a Dios. Todo eso es el arrepentimiento. Yo puedo sentir dolor por el pecado, pero si no me alejo de él, no me he arrepentido. Yo puedo sentir dolor por el pecado, pero si no lo aborrezco, si no renuncio a él, no me he arrepentido. Y yo puedo dejar el de hacer lo que hago, pero si no me volteo a Dios al mismo tiempo, no me he arrepentido, o al menos no el arrepentimiento que trae vida eterna. En Amós ustedes entendieron o han entendido que al pueblo de Dios Él le dio muchas oportunidades para que se arrepintieran. Llamó su atención de muchas maneras, incluyendo el hambre, la escasez, sequías. Su economía agrícola se hizo pedazos y Dios de todos modos lo hizo para que reflexionaran y se acercaran a Él. Pero en cada una de esas llamadas que Dios le hizo al pueblo de Israel, en lugar de arrepentirse y volverse a Dios, el pueblo de Israel siguió su vida de pecado sin darse cuenta que era Dios mismo quien en medio de tanta calamidad realmente estaba mostrándoles su gracia para que se volvieran a Dios. En lugar de recibir juicio, recibieran su gracia eterna. Hoy, para continuar, les voy a pedir que por favor abran su Biblia en Amós capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 17.
Yo utilizo la Nueva Biblia de las Américas, pero ustedes creo que pueden leerla aquí atrás en la Reina Valera. Solo se aguantan que hay algunas palabritas ahí distintas, pero al final estamos leyendo exactamente el mismo pasaje. Y dice así la palabra de Dios. Oigan esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre ustedes, casa de Israel. Ha caído, no volverá a levantarse la Virgen de Israel. Abandonada yace en su tierra, no hay quien la levante. Porque así dice el Señor Dios, la ciudad que sale con 1000 se quedará con 100, y la que sale con 100 se quedará con 10 en la casa de Israel. Porque así dice el Señor a la casa de Israel, búsquenme y vivirán, pero no busquen en Betel, ni vayan a Gilgal, ni pasen a Beerseba, porque ciertamente Gilgal será llevada cautiva y Betel será en desgracia. Busquen al Señor y vivirán, no sea que Él les caiga como fuego, oh casa de José, y consuman a Betel, sin que haya alguien que lo castigue, que lo apague. Consuma a los que convierten el juicio en ajenjo y echan por tierra la justicia. El que hizo las Pléyades y el Orión cambia las densas tinieblas en aurora y hace oscurecer el día en la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la superficie de la tierra, el Señor es su nombre. Él es el quien desencadena destrucción sobre el fuerte y hace que la ruina venga sobre la fortaleza. Ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. Por tanto, ya que imponen fuertes impuestos sobre el pobre y exigen de él tributo de grano, las casas de piedra labrada que han edificado no las habitarán. Han plantado viñas escogidas, pero no beberán su vino, pues yo sé que muchas son sus transgresiones y graves sus pecados. Oprimen al justo, aceptan soborno y rechazan a los pobres en la puerta. Por tanto, el prudente se calla en ese tiempo, pues es tiempo malo. Busquen lo bueno y no lo malo, para que vivan, y así sea con ustedes el Señor Dios de los ejércitos. Tal como han dicho, aborrezcan el mal, amen el bien, y establezcan la justicia en la puerta. Tal vez el Señor Dios de los ejércitos sea misericordioso con el remanente de José. Por tanto, así dice el Señor al Señor Dios de los ejércitos: en todas las plazas hay llanto, y en todas las calles dicen, ay, ay. Llaman a duelo al labrador y a lamentación a los llorones profesionales. En todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por en medio de ti, dice el Señor. Oremos. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana porque podemos abrir tu palabra. Padre, yo te ruego que esa promesa de que el Espíritu Santo va a abrir nuestra mente y nuestro entendimiento y nos dará esos tesoros que ha preparado para nosotros, sus hijos, desde antes de la fundación del mundo, sea cierto. Que oigamos tu palabra, que entendamos tu palabra y, por cierto, al salir de este lugar, nos animemos a vivir por tu palabra. Yo, Padre, te ruego por mí también, para que al abrir mi boca pueda hablar con denuedo y con valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Este pasaje que me toca abordar, que estoy abordando el día de hoy, algunos consideran que era un himno o tal vez un poema. Lo cierto es que tiene una estructura muy interesante que se utiliza con cierta regularidad en la poesía hebrea. Esa estructura que tiene este poema se llama quiasmo. La palabra suena rara, pero es quiasmo. El quiasmo es una forma de organizar las palabras o las ideas que se repiten después de haberlas dicho, pero ahora en orden inverso, algo así como en un espejo, para resaltar lo más importante que generalmente se encuentra en el centro del quiasmo del poema o del pasaje. Alguien podría decir que es como un abrazo literario, donde las ideas del inicio se encuentran con las ideas del final y en el centro abrazan el corazón del pasaje. Así, no sé si pudieran poner la imagen que les envié. Así en este pasaje de Amós 5 del 1 al 7, del verso 1 al verso 3, tenemos una lamentación. Luego de la lamentación, del 4 al 6, tenemos una exhortación. Luego, del verso 7, tenemos una acusación. Y en el centro del pasaje tenemos una alabanza a Dios, que son los versos 8 al 9. Y luego se repite, solo que ahora en forma inversa. Del verso 10 al 13 está la acusación, del 14 al 15 está la exhortación, y del 16 y 17 la lamentación. Así que arranca
de una manera para que todos vayamos a ver al centro del pasaje. ¿Y qué es lo que hay en el centro del pasaje? Una alabanza a Dios, una doxología, llamamiento a adorar a ese Dios grande y poderoso. Dios es el centro de este pasaje. Y vamos a tratar de caminar un ratito, empezando en ese orden, empezando en el centro, y nos vamos a ir hacia afuera. Así que no se asusten si estoy caminando, empezando por un verso que no es el verso 1 en este momento. Empezamos en el verso 8 y 9 y luego nos vamos a ir abriendo. Por definición, nosotros entendemos que Dios es incomprensible. ¿Qué digo cuando Dios es incomprensible? Eso, que Dios es incomprensible, que no nos cabe en la mente. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni mis caminos son sus caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Por definición, nuestra mente finita no es capaz de sostener o de mantener todo lo que es infinito. Tratar de entender completamente a Dios es tan imposible como tratar de meter todo el océano adentro de un vaso. Es imposible. Y es por eso que con frecuencia, conscientemente o de forma inconsciente, nosotros tratamos de reducir a Dios. Nos formamos una imagen parcial de Él. Lo que pensamos de Dios a veces no es completo, no es total. E Israel, por ejemplo, solía ver a Dios principalmente como el Todopoderoso, que pelearía todas las batallas, que estaría para librarlos de sus enemigos y que llenaría sus graneros de trigo y que tenía un poder sin límites. Ahora, esto que he dicho no es falso, es cierto de Dios. Dios era el Dios poderoso en batalla, que iba a pelear sus batallas, que los iba a librar de sus enemigos, pero esa visión que es verdadera no era completa. Porque la Biblia lo describe como grande en poder, como fuerte guerrero, lo describe como su escudo. Sin embargo, les repito, en el centro de este quiasmo, en el centro de esta alabanza a Dios, Amós nos ofrece una exaltación a Dios que es más amplia y que corrige la idea que tenía de Israel. En el verso 8 y 9, nosotros vemos que Dios se presenta no como un Dios doméstico, no era solo el Dios de Israel, era un Dios que tenía un valor mucho más grande, no es un ser manejable a la voluntad humana, es el Señor que gobierna el cosmos entero. El Dios que tenemos aquí no solo es el Dios de Israel, es el Dios del universo completo. Él ordena las constelaciones, Él regula el ciclo de la luz y de las tinieblas, Él dispone las aguas como quiere y las derrama sobre la tierra, dice Amós 5:8. Su amor, su poder no se limita a un pueblo, ni su propósito se ajusta solo a los planes egoístas de un grupo de hombres. Él es bueno, pero también es santo. Él es majestuoso en hermosura y también es majestuoso en su terrible gloria. Dios es soberano y es amor puro, pero también es el juez que rige con justicia. Amós, en estos versos, en el 8 y el 9, afirma que el mismo Dios todopoderoso, que también crea, es también un Dios todopoderoso que tiene el poder para destruir también. Aunque es un Dios lleno de amor, es un Dios lleno de misericordia sin fin, es igualmente un Dios justo que ejecuta su juicio contra la maldad de la raza humana, contra todos los hombres. Conocer a este Dios en toda su plenitud, en todo su amor perfecto y en toda su justicia perfecta es imposible sin mirarlo a través de la persona de Jesucristo. Tratar de enfrentarnos a ese Dios en toda su dimensión es imposible a menos que nosotros volteemos nuestra visión en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús nosotros contemplamos la unión perfecta de la misericordia que salva y de la santidad que juzga. En la cruz, el amor de Dios y su justicia se abrazan. El Hijo lleva el castigo que merecemos para que nosotros podamos recibir la vida eterna que no merecemos.
Solo al conocer a Cristo podemos conocer verdaderamente al Dios que Amós proclama. El Señor del cielo y de la tierra, justo y misericordioso, terrible y cercano, soberano y salvador. Y entonces nos movemos hacia afuera, hacia la acusación que ese Dios todopoderoso, todo amoroso, todo creador, pero también que tiene el poder para destruir, se mueve hacia afuera. Y entonces escuchamos en Amós 7 y en Amós 10 al 13 la acusación del Dios santo, poderoso y juez, levantando una acusación contra su propio pueblo. Y esto debe ser así. La santidad de Dios no tolera el pecado. Y la santidad de Dios que no tolera el pecado demanda juicio. Su justicia demanda juicio. No puede ser de otra manera. En el versículo 7 y versículo luego del 10 al 13, la voz de Dios resuena con fuerza. Y dice así: Israel ha pervertido la justicia. La Biblia nos muestra repetidamente que Dios defiende a las viudas, que Dios defiende a los huérfanos, que Dios es padre de huérfanos y de desvalidos. Ese es el carácter de Dios, y a Dios le ofende profundamente cuando su pueblo no se pone del lado de los pequeños. Y la tragedia de Israel no es solo que no se pone del lado de los pequeños, sino que va mucho más allá. En los tribunales de justicia, el derecho es torcido. Al oprimido lo tratan como si no valiera nada. Odian la gente de Israel al juez que es íntegro. Desprecian a quien se atreve a decir la verdad. Pisotean a los pobres. Les arrancan lo poco que tienen mediante impuestos injustos. Llenan sus manos con soborno. La corrupción se ha regado tanto en Israel. Es tan profunda que los que están en contra de la corrupción mejor se callan la boca, porque si se atreven a hablar, los van a aplastar por completo. Pero aunque la injusticia reina en Israel, no podemos confundirnos. Si Israel ha corrompido la justicia, a Dios no se le puede corromper nunca. Y en esta escena, Él se presenta como la parte acusadora que expone el caso contra su propio pueblo. Y esto es así, repito, porque como ya dijimos, el pecado nunca es pasado por alto de parte de Dios. Nunca es pasado por alto. Nunca lo ha sido, nunca lo es, ni nunca lo será. Hermanos, a veces nuestro pecado nos cobra factura inmediatamente, de forma visible para nosotros y para todos los demás, de manera que no podemos ignorar el castigo por culpa de nuestro pecado. Pienso en el padre o la madre alcohólica que no solo se destruye a sí mismo, sino que hiere profundamente a su familia. Al ladrón que termina en la cárcel, al chismoso que rompe relaciones y destruye la reputación de otras personas, al corrupto que pierde la confianza y de todos y su nombre queda manchado por siempre. Pero otras veces parece que nuestro pecado no es evidente, nadie se da cuenta, ni siquiera a Dios parece importarle si pecamos o no pecamos. Nos engañamos pensando que tal vez Dios no está aquí, está ocupado en otras cosas más grandes y que nuestro pecado es demasiado pequeño o es irrelevante para que a Dios le importe. O lo peor, como ya dijimos, a Dios ¿qué le importa nuestro pecado? Está más ocupado haciendo otras cosas. Sin embargo, pensar o vivir de esa manera es un autoengaño. El tiempo llega cuando Dios se levanta y declara con voz que estremece los cielos y la tierra: nunca más perdonaré al culpable ni lo pasaré por alto. Y así se para Dios enfrente de Israel y dice: nunca más los voy a perdonar ni voy a pasar su pecado por alto. Hermanos, esta es la realidad. Dios conoce nuestro pecado de punta a punta y su justicia actúa siempre contra el pecado y contra el pecador. El verso 12 dice: yo conozco todos tus pecados. Yo no sé si usted no se estremece al pensar en esto. Piense por un segundo esta imagen. El Dios todopoderoso, terrible en batalla, invencible y temible,
de tal manera que los montes se estremecen con la sola presencia de Dios. Él se levanta para argumentar contra su pueblo y dejar las cosas bien claras. Yo conozco tu pecado, yo conozco tu maldad, ni una se escapa de mi conocimiento. ¿Qué defensa posible tiene Israel contra la voz de Dios? ¿Qué defensa puede tener el ser humano frente al Dios santo y temible? ¿Qué defensa tengo yo que conoce todas mis maldades y todas mis iniquidades? Y hermano, repito, no hay espacio para el autoengaño. La santidad de Dios es tan pura y perfecta, que incluso aquello que a nosotros nos parece un pecado pequeño, ofende profundamente la pureza de Dios. Cada pecado, por pequeño, por mínimo que parezca, tiene un precio y ese precio es eterno. Ustedes lo saben de memoria y Romanos lo repite una y otra vez que la paga del pecado es muerte. No hay otro camino, no hay ninguna transgresión, no hay ningún pecado, por pequeño que nos parezca, que sea pasado por alto por Dios. Piénselo de nuevo y óigalo de nuevo. Ningún pecado, por pequeño que nos parezca, es pasado por alto por Dios. Nos movemos una vez para afuera ahora en el quiasmo. La siguiente escala de este poema nos muestra la otra cara de ese Dios de justicia que no deja el pecado sin juicio. La del Dios que no solo destruye, no solo derriba, sino también esa cara que crea y da vida. Otra idea que tenemos que tener bien clara es que Dios no es mitad justicia, mitad amor. Dios es completamente justo y al mismo tiempo, en una realidad que nos cuesta a nosotros entender, Él es completamente y 100% amor. Juan lo afirma, Dios es amor. Y frente a la grave acusación de la injusticia de Israel, Dios pone ante ellos su exuberante amor. Tanto en el versículo 4 como el 14 repite la misma invitación. Si ustedes quieren vivir, deben buscarlo. Búsquenme y entonces vivirán. La invitación es clara. Busquen a Dios. Nosotros como seres humanos perdemos tiempo buscando vida en donde no hay vida. Lo buscamos en otros lugares que no son Dios. Lo buscamos en el trabajo. Lo buscamos en el dinero. Lo buscamos en la diversión, en las relaciones, en el reconocimiento social. Y entre todas estas, uno de los peores lugares donde nosotros podemos buscar vida es en la religiosidad. Muchas personas hoy asisten a la iglesia, participan en grupos o leen la Biblia, pero llevan una vida que contradice por montón lo que profesan. Cumplen con la forma, pero no cumplen con la esencia. Sonreímos en los cultos, pero luego actuamos con egoísmo en la oficina o en nuestro trabajo. Enseñamos amor en casa, aquí en la iglesia, pero cuando entramos a nuestro hogar, discutimos y juzgamos constantemente a todos en nuestra casa y en nuestro hogar. Servimos a los demás aquí en la iglesia, pero lo hacemos con actitud de superioridad u orgullo, pero cuando estamos afuera es peor porque ahí no servimos a nadie. Todo esto refleja que conocer sobre Dios no es lo mismo que conocer a Dios. Las ciudades que se mencionan allí en estos versos, Betel, Gilgal, Berseba, esas ciudades eran conocidas, eran destinos de peregrinaje. Los israelitas iban a ese lugar porque ahí creían que podían encontrar a Dios. Ahí había que ir. Si ahí en Betel se había aparecido el Señor, si ahí en Gilgal se había aparecido el Señor, si ahí en Berseba era la casa del Señor. Pero Amós les dice claramente a ellos y les repite juntamente que Dios no está allí. La misma advertencia se lo repitieron otros profetas. Isaías, Miqueas, ellos dijeron, estoy cansado de tus ofrendas y de tus sacrificios, dice Dios. El problema era que el culto de Israel se había vaciado de sentido. Seguían asistiendo a los santuarios, pero sin su corazón. Iban ellos, pero el corazón no estaba en el lugar correcto.
cumplían la forma, pero no con la esencia. Como en tiempo de Isaías, Dios podía decirles, este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Iban a las reuniones, presentaban ofrendas, pero vivían como si Dios no existiera en el resto de sus actividades diarias. Habían separado artificialmente, porque no existe otra manera, la vida religiosa de la vida diaria. Era como que si se pudiera vivir con Dios en el templo, pero con fuera del templo vivían alejados completamente de Dios. Y esta es una trampa peligrosa, convertir la fe en una rutina cultural, convertir la fe en un compromiso social. Venimos a la iglesia porque lo hace cualquier piadoso, pero sin el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Venimos porque hay que venir a la iglesia. El mayor problema de una vida meramente religiosa es pensar que ya se conoce a Dios, cuando en la realidad solo se conoce sobre Él. Y a veces ni siquiera eso, porque tenemos tanto tiempo de venir a la iglesia y no entendemos todavía nada de lo que Dios ha dicho. Al Dios vivo, repito lo que dije hace un tiempo, solo se le puede conocer a través de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. No se trata de saber oraciones, hay que saberlas. No se trata solo de asistir a reuniones, hay que asistir. No se trata solo de sabernos un montón de cosas de la doctrina, hay que saberlo. Se trata de tener una relación viva con aquel que nos ha salvado, de manera que nuestra vida en público y en lo privado refleje el mismo amor y obediencia a Dios. Buscar a Jehová no significa simplemente preguntar sobre Dios. No significa solo leer mucho de Él o acumular mucho conocimiento bíblico. Eso hay que hacerlo. Pero buscar a Dios implica acción, corazón. Significa voltearse hacia Dios. Significa dejar de vivir de espaldas a Dios. Significa dejar de conducir la vida como si Él no existiera. Significa llevar la realidad de su presencia a cada área de nuestra vida. En el trabajo, ser justos y honestos, aunque nadie nos vea. En la familia, amar y servir sin resentimientos. En las finanzas, ser fieles y generosos. En la amistad, hablar la verdad, construir y no destruir. En la diversión y en el tiempo libre, elegir lo que honra a Dios. Buscar a Dios es reconocerlo como el centro de nuestra vida, en cada decisión, en cada acción, en cada pensamiento. Es dejar que Dios transforme nuestro interior y que ese cambio se refleje de manera evidente en nuestra vida diaria. Hermanos, buscar a Dios en resumen es lo que el pastor Eric decía la semana pasada, arrepentirse. Y ese es el grito que anunciaba Amós, el grito que proclamaban todos los profetas, la misma consigna que Jesús dijo cuando caminó en esta tierra, el centro del primer sermón que Pedro predicó y continúa siendo el centro del mensaje de la iglesia el día de hoy. Arrepiéntanse de sus pecados y crean en el evangelio, que es la buena noticia de que Dios nos ofrece perdón, vida nueva y reconciliación gratuitamente a través de Cristo Jesús. No abundo más aquí porque el pastor ya predicó de esto la semana pasada, pero conviene recordar que el arrepentimiento es más que sentirse compungido. Arrepentirse es alejarse intencionalmente del pecado y caminar en pos de Dios. Por eso los versos 14 y 15 dicen, busquen lo bueno. Eso es intencional. Busquen lo bueno, no lo malo. Aborrezcan el mal y amen el bien. Pablo refuerza esta idea y él dice, el que roba, no robe más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que necesita. Arrepentirse se traduce en acción. Es dejar el pecado, hacer el bien y vivir en justicia. Eso es buscar a Dios. Y entonces, el pasaje que tenemos el día de hoy ante nuestros ojos abre y cierra con lo mismo, con un lamento fúnebre. Los lamentos fúnebres se hacen evidentemente cuando alguien ya ha muerto
no antes. En los versos 1 al 3 y en los versos 16 y 17 escuchamos un lamento fúnebre por Israel. Dios mismo lo entona por un pueblo que ya ha muerto. Aunque todavía tiene apariencia de vida, realmente ya está muerto. Asiria va a entrar y va a destruir a Israel, sus ejércitos van a ser diezmados, sus cosechas arrasadas y sus casas van a ser derribadas. No es una amenaza de muerte, ya están muertos. El pueblo de Israel, frente a la exhortación de escoger la vida, de apartarse del pecado y de buscar a ese Dios grande y poderoso que crea y da vida, en vez de buscar a ese Dios, decidió enfrentarse al Dios santo que exige justicia y castiga el pecado. Decidieron no arrepentirse y no buscar a Dios. Y nadie, oigan bien esto, nadie es lo suficientemente bueno como para presentarse delante de Dios y salir victorioso. Romanos lo afirma claramente. No hay ni uno solo bueno, no hay uno. Todos hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Juan también lo deja claro, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo va a condenar en el día final. Hermanos, como mencioné al principio, el pecado siempre será juzgado. Siempre. Pero tu canto al final de tu vida no tiene que ser un lamento. No es necesario que sea un lamento. Puede ser un canto de fiesta. Porque Dios ya juzgó al pecado y lo hizo en la cruz del Calvario. En Cristo Jesús, en esos dos maderos se encontró la justicia y la misericordia de Dios. Allí Jesús sufrió el castigo por nuestro pecado. Él literalmente lo hizo pecado, lo hizo maldición, porque el pecado tiene que ser juzgado. Pero al mismo tiempo mostró su exuberante gracia, su exuberante amor, porque a través de la muerte de Cristo Jesús, habiendo pagado por todos nuestros pecados, Él abrió la puerta para que tú y yo podamos acercarnos a Dios y recibamos vida eterna, vida plena en Jesús. La Biblia dice claramente que cuando alguien se arrepiente, cuando decide apartarse de sus pecados y voltearse a Dios, ya no hay lamento. Lo que hay es una fiesta en el cielo. Ese mismo pasaje que dice que la paga del pecado es muerte, afirma también que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y por eso hoy pongo delante de ustedes esas dos melodías. Tú decides cuál quieres entonar. Si quieres escuchar un canto fúnebre que hable de cómo es que tú estás muerto ya, o si quieres tú escuchar un canto de fiesta que diga que tú eres hijo de Dios y que Dios mismo salga y baile contigo y te abrace y te pegue un beso en el cachete porque dice, tú eres mi hijo. Hoy pongo delante de ti la misma oferta que Dios le tendió al pueblo de Israel. Si quieres salir vivo de esta, busca a Dios. Arrepiente de tus pecados y abraza la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana, en esta tarde, porque hemos visto, Padre Santo, estas dos caras, terribles las dos de Dios, de un Dios terriblemente santo, que no soporta el pecado, terriblemente justo, que no deja el pecado sin paga, pero también terriblemente amoroso y exuberantemente grandioso en misericordia, que a través de Cristo Jesús nos dice, acércate a mí, búscame a mí, arrepiente de tus pecados y tendrás vida eterna. Padre Santo, si alguno de nosotros insiste en no arrepentirse de sus pecados, que al escuchar la palabra del día de hoy, no se vaya de acá sin antes decir, Señor, perdóname. Me arrepiento de mis pecados, me alejo de ellos. Intencionalmente me muevo hacia ti, Padre Santo, sabiendo y confiando que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente y me limpia de toda maldad. No permitas, Padre Santo, que yo sea tan indiferente, que no me importa si al final de mis vidas habrá un canto fúnebre, sino que al contrario, siendo suficientemente coherente, hoy escuchando la terrible realidad del juicio de Dios, me voltee a tu gracia, abrace a Cristo Jesús, para que al final de mis días, empezando el mismo día de hoy,
mi vida, en vez de ser un canto fúnebre, sea un canto de alabanza a tu grandísima gracia. Oramos en Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga.